7:34 de la mañana y estamos listos en este punto del estudio para darle la más cordial bienvenida a Héctor Orochena, quien es abogado tributario, no sin antes darle las gracias, por supuesto, a Clase 91.5 FM en el estado Aragua, que se mantiene conectada con nosotros, al igual que Latina 102.1 FM y @dulcefeliciano en Instagram, para que usted también pueda disfrutar de esta amena conversación. Héctor Orochena, abogado tributario, bueno, ya fue aprobada y promulgada lo que es la ley en relación a la protección de las pensiones. ¿Cuál es el impacto directamente que causa este nuevo instrumento jurídico? Bueno, el primer impacto sin duda va a caer sobre las empresas del sector privado, toda vez que este gravamen está destinado exclusivamente a que sea pagado por el sector privado. Tal como quedó aprobado en la ley, una alícuota del 15% termina siendo una carga, en mi opinión, extremadamente pesada para cualquier empresa, independientemente del tamaño que eso signifique. Destacando además que ya las empresas del sector privado pagan al régimen de seguridad social a través de la ley del seguro social y a través del régimen prestacional del empleo. De tal forma que estamos en presencia de una nueva carga fiscal que, como ya hemos comentado en anteriores oportunidades y en distintos momentos, ya es bastante pesada para la empresa venezolana. Creemos nosotros que esta nueva carga tributaria puede recomponer la estructura de remuneraciones y de empleo del sector privado en general, toda vez que las empresas deben estar en este momento haciendo cuentas, montando sus nuevas estructuras de costos, midiendo el impacto que produce este gravamen que, tal como fue aprobado en la ley, es del 15%, aunque la norma dice hasta el 15%, no tenemos certeza al final de si la administración tributaria va a emitir alguna providencia donde reduzca la alícuota, cosa que desde el punto de vista técnico sería ilegal que lo hiciera, toda vez que la alícuota tiene que venir definida por ley. En resumen, esta nueva carga fiscal va a significar un impacto importante para las empresas y puede afectar significativamente la política de remuneraciones del sector privado. ¿Debería ser un proceso de armonización? ¿Podría llevarse a cabo este instrumento basado en las experiencias de los otros instrumentos jurídicos que se han aprobado? Sin duda, la verdad que el primer error que se comete con esta ley es primero precisamente no sincerar el tema del salario mínimo. Tanto la ley de seguro social como la ley que regula el régimen prestacional tienen como base de imposición el salario mínimo. De tal forma que cuando el gobierno venezolano decide no aumentar el salario mínimo, en el fondo lo que hizo fue matar el régimen de prestaciones sociales, porque una empresa privada paga por lo menos el seguro social hasta 5 salarios mínimos. Cuando el gobierno decide no aumentar el salario mínimo, en la práctica lo que hizo fue congelar el régimen de prestaciones sociales. De tal forma que lo primero que debió haber ocurrido fue o una reforma a la ley del seguro social y del régimen prestacional del empleo a los efectos de armonizar estos dos tributos, bien aumentando la carga fiscal de aquel o bien estableciendo en este caso una alícuota que permita, digamos, sea más llevadera para el sector privado y que a su vez quien pague este tributo deje de pagar el otro. Porque en la práctica estamos hablando entonces que no es que le impone una nueva carga, sino que le ponen dos cargas sobre el mismo supuesto económico. Ahora, en cuanto a la realidad, hablamos de que en la mayoría de este instrumento jurídico, y de acuerdo a lo que usted está expresando, pues va incluido a lo que es el sector privado, ¿no? Sí. Ahora, ¿el sector público se incorpora también a esta dinámica? No, y esa es una de las grandes cosas que no entendemos. ¿Quién paga el régimen prestacional del país? ¿Quién paga jubilaciones? Si no es el sector público. El sector privado, las pocas empresas que puedan tener un régimen prestacional, se entiende y se hace responsable por las cargas de sus trabajadores. Por lo tanto, el sector público debe asumir la responsabilidad de las cargas que significa un plan de jubilaciones o de pensiones de empleados del sector público. En esta oportunidad estamos conversando con Héctor Orochena, quien es abogado tributario. Reiterar, por supuesto, que usted puede disfrutar de esta entrevista en @dulcefeliciano, que es mi cuenta de Instagram, a través también de la señal de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y en el estado Miranda, Latina 102.1 FM. Avanzando un poco acerca de esta dinámica del proceso de recaudación, hemos evidenciado y en esta misma mesa hemos tenido voceros también del sector y del conglomerado
abogado empresarial. Hablaban de esas mesas de trabajo que se ejecutaron con el Ejecutivo Nacional precisamente para el debate de este nuevo instrumento antes de ser presentado y quizás antes de ser aprobado y promulgado. Y ellos avalaban de manera positiva el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Nacional precisamente para garantizar la protección a este sector de la población. Sí, no, sin duda que, digamos, sectores empresariales de alguna forma comprometidos con el crecimiento económico y con la estabilidad digamos, los venezolanos deben ver digamos, con visión positiva cualquier iniciativa del gobierno que, digamos, estimule una mejor atención a los trabajadores. De eso yo creo que no hay cabe duda y nadie estaría en contra de que haya una política consistente que mejore la calidad de vida de los jubilados y pensionados. De eso no hay ninguna duda. Lo que está en discusión es precisamente la forma como se estructura la norma. Es decir, si el sector privado debe cumplir, digamos, aportar lo que le corresponde aportar para que este objetivo se cumpla, el sentido común nos dice que debe haber sido de forma armonizada a los efectos de crear por lo menos una alícuota que no significara un impacto importante sobre la estructura de costos de las empresas. Imagine, en este momento la norma quedó aprobada con una alícuota de hasta el 15%. De eso quería consultarle, una alícuota hasta el 15%, ¿sería como el tope o el techo de lo que podría estar dando el aporte del sector empresarial en esta oportunidad? Y ahí viene precisamente el tema de la desarmonización del sistema, porque la verdad que la fijación de la alícuota es un elemento de reserva legal. Es decir, solo mediante la ley se puede establecer la tarifa que ha de pagarse en un tributo. Cuando queda redactada en una forma tan genérica y ambigua como de hasta el 15%, deja la idea de que alguien más adelante va a fijar la alícuota definitiva, bien sea por sectores, por actividad económica, por regiones, no lo sabemos. ¿Eso podría salir en lo sucesivo o debería haber estado estipulado ya en el instrumento? Eso debió haber estado estipulado en la propia ley, no quedó así, por lo tanto debe venir un rango de norma sublegal, un decreto presidencial o una providencia emitida por el CENIAT. No sabemos qué instrumento se va a usar para establecer las alícuotas o la alícuota definitiva que ha de pagar las empresas. Seguimos profundizando con respecto al impacto que va a tener la aplicación de la nueva ley de protección y pensiones. Hablaba del tope de 15%, pero en redes sociales, abogados, se ha circulado, no hay nada oficial y sería bueno tener su punto de vista, su perspectiva, con respecto al tema de que un posible alicuota de ese techo que están marcando del 15% podría llegar al 8%. Sí, está circulando en redes sociales efectivamente una especie de instructivo que comenzó a circular y este instructivo se comenta que fue divulgado por algunos funcionarios de la Administración Tributaria y esto se filtró pues en las redes sociales. En este PC instructivo se indica que la alícuota es del 8%. Yo quiero destacar que hasta tanto no se ha emitido una providencia, como dije antes, algún instrumento, digamos, de rango sublegal que establezca la alícuota definitiva que ha de aplicarse o las alícuotas que han de aplicarse dependiendo de la actividad económica. No sabemos cómo va a quedar al final esta mecánica. Hasta tanto eso no ocurre, yo creo que no es prudente hacerse eco de este tipo de noticias o de información, porque en el fondo termina generando gran frustración y confusión dentro de los empresarios y de las personas dedicadas a este tipo de actividades, digamos, económicas. Yo creo que es necesario tener un poquito de paciencia, esperar que la Administración Tributaria, que fue el ente, digo el CENIAT, el ente al cual le encargaron la responsabilidad de la recaudación, según se lee en la ley aprobada, debemos esperar que la Administración Tributaria emita, sean las providencias, las resoluciones, los instructivos, pero de forma oficial para saber exactamente a qué debemos atenernos. En esta orientación, señor Héctor, ¿cuál sería, más allá de la recomendación que le puede dar al sector privado? Porque vemos obviamente la disposición, pero el tema de quizás la ambigüedad que hay con respecto a ese tope del 15%, que es la alícuota, que es lo que más ha generado incertidumbre. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación quizás del ajuste que debe hacer cada una de las empresas que conforman, pues? Bueno, sin duda que de las varias cosas que nos han consultado en estos últimos días, nuestra primera aproximación es que por favor hagan un análisis sistémico de su sistema de remuneraciones. La norma tiene una particularidad en su redacción que establece como base imponible
todo lo que son los salarios o los pagos a trabajadores que tengan impacto salarial y otros bonos no salariales. Entonces hay una gran confusión respecto a qué cosa debe incluirse dentro del concepto otros bonos no salariales, porque todos sabemos, así como el gobierno lo hizo, dejó de aumentar el salario mínimo y aumentó una figura llamada ingreso mínimo integral a través del pago de un bono de guerra o del incremento del bono alimentación, y la suma de estas dos cosas es lo que el gobierno está llamando ingreso mínimo integral. Este concepto fue llevado a la ley, inclusive se estableció que en aquellos casos que las empresas o le paguen a sus trabajadores montos mínimos a $130, es decir, al ingreso mínimo integral, la base de cálculo deberá ser $130. Entonces nuestra mejor recomendación para las empresas, para la gente de finanzas, contabilidad, impuestos, recursos humanos de cada organización, es que hagan los ejercicios sobre la base de aquellas remuneraciones que paguen a los trabajadores y que no tengan impacto salarial, porque en los sustantivos no se sabe o hay gran duda de qué cosas deben incluirse dentro de ese concepto, bonos no salariales. ¿Sería como una reconfiguración a este sistema? Es una completa reconfiguración del sistema de remuneraciones del país, porque para el impuesto sobre la renta las bases imponibles son una cosa, para el seguro social tenemos el concepto salario normal o salario integral, y aquí hablamos de ingreso mínimo integral, que es un concepto jurídico que no existe en ninguna legislación, más allá de la forma como el gobierno nacional sembró en la sociedad esa figura al decir que el ingreso del trabajador se veía mejorado por los bonos, pero no por salario. De tal forma que esa es una gran incertidumbre que hay en el país respecto a esta ley. ¿Hay posibilidad quizás de una nueva revisión de este instrumento, motivado quizás las vicisitudes que pueda presentar el sector empresarial? Porque ya una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sin duda. Una vez aprobada la ley, en el terreno que estamos en este momento es evaluar su impacto y hacer las sugerencias para una mejoría del instrumento legal con el único objeto de que se eviten confusiones, ambigüedades, malas interpretaciones que al final de la tarde terminan representando un costo innecesario para las empresas. Como se dijo anteriormente, el sector privado, los empresarios en general están ganados a la idea, pero el estar ganado a la idea supone un instrumento jurídico certero que les permita hacer cálculos sobre una base cierta y no lo que cada quien supone que debe interpretarse dada la ambigüedad como quedó redactada la norma. Y ratificar que más allá de este cálculo que es de la alicuota que se está estableciendo, que es el tope al 15, pudiera obviamente tener algunos ajustes en lo sucesivo si reconsideran, por supuesto, porque creo que situación similar se presentó cuando con la aplicación del instrumento del impuesto de las grandes transacciones financieras, que había quizás también un tema y hubo una armonización que tenía que ajustarse también con los municipios. Sí, claro, de nuevo, ¿no? Una alicuota del 15% es extremadamente alta. Es grotesca, producir un impacto terrible sobre las empresas. Eso es objetivamente cierto. De tal forma, por eso es que el sector privado en general abogaba por una alícuota menor que fuera más llevadera. Pero no solamente una alícuota menor que fuera más llevadera, sino armonizar ¿El 8% este tributo. podría ser? 8%, 6%, algunos piensan el 4% en empresas que tienen alta capacidad de trabajadores. En fin, es un ejercicio que hay que hacer, y por eso es que el sector privado, Fede Cámara propuso una alícuota del 6%, como una especie de promedio de todo el análisis que se había hecho. Pero es que no solamente es eso, sino que ¿por qué no armonizar con el impuesto, con la ley del Seguro Social y establecer un solo gravamen que tiene un mismo objeto? ¿Por qué mantener dos regímenes prestacionales que tienen como base de cálculo, la remuneración de los trabajadores? No, y hay empresas muy pequeñas también al que se le va a aplicar obviamente este tipo de tributo. Hay empresas que no van a poder seguir adelante, por eso yo creo que en este momento una revisión de la alícuota sería un primer paso importante.
Bueno, estamos conversando con Héctor Orochena, abogado tributario, dándole las gracias, por supuesto, por acompañarnos en esta oportunidad en la entrevista de Primero es Noticia. Recuerden, por supuesto, nuestras redes sociales están en su disposición para cualquier consulta directamente en relación a esta entrevista y también a través de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube informativo Canal y usted puede disfrutarla. Tal como lo estábamos comentando, Héctor Orochena, abogado tributario, gracias a Clase 91.5 FM en el estado Aragua y Latina 102.1 por su sintonía. Venezuela, tengan excelente lunes.